días estuve yo muy enfocada en el tema que compartí el día de ayer. Y no me dio la oportunidad, no tuve la oportunidad como todas las veces de preparar la lección de hoy. Y dije, bueno, la enseñanza que di ayer no la he dado aquí, pásale. No la he dado aquí, en domingo. Y dije, pues la voy a dar. Me dijo el Señor, no, nada que voy a dar esa enseñanza, vas a dar esa enseñanza. Y me despertó muy temprano para prepararla. Entonces, vamos a continuar con el tema de las heridas del alma. Amén. Y quiero empezar leyendo un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 69, verso del 18 al 20. Dice, acércate a mi alma. Perdón, acércate a mi alma. Redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Amén. ¿Quién es el que el salmista le dice, acércate a mi alma? ¿A quién le está diciendo? Al Dios eterno, al único que puede sanarnos. ¿Sí? A cuando nos encontramos tristes, abatidos, sin esperanza. Dice, busqué, dice, esperé quien se compadeciese de mí. Y no hubo quien se compadeciera de mí. Y busqué quien me consolara y no hallé ninguno. El único que puede consolarnos, el único que puede compadecerse y tener misericordia de nosotros es el Señor. Amén. Y damos gracias, Padre, en este tiempo donde voy a compartir tu mensaje, tu palabra, esta enseñanza poderosa, Señor, que continuando, Señor, en la sanidad y en la restauración del alma, Señor. Nos ponemos en tus manos una vez más y pedimos que la obra que tú comenzaste con nosotros la sigas perfeccionando en nuestras vidas. Señor, que todo esto, Padre, que tú nos has dado para conocer y aprender, Señor, dé fruto en nuestras vidas. Dé fruto, Señor, al 100%, Padre, porque necesitamos ser sanados del alma. Necesitamos ser libres, restaurados, y solo tú lo puedes hacer. Y ponemos nuestra alma en tus manos, nuestro corazón en tus manos, Señor. Señor, y te pido que sanes y restaures, porque hay mucho que sanar, Señor. Esto no es de un día para otro, es un proceso en el cual tú nos has introducido, Señor, para ir recibiendo esa sanidad, Señor, poco a poco, Señor, como tú quieres llevarnos y en tu voluntad. Me pongo en tus manos una vez más y seas tú obrando en mi vida y seas tú a través de mí, Señor, hablándonos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a entender lo que es una herida del alma. Vamos a ver cómo el diablo planea herirte para de esta manera mantenernos esclavizados y robarnos el potencial que Dios nos ha dado. Ese es el plan del enemigo. Él quiere robarnos, él quiere destruirnos. ¿Y qué quiere robarte? El potencial que Dios te ha dado o nos ha dado. Ese es el plan del enemigo. ¿Y cómo lo va a hacer? Hiriéndonos el alma, lastimando el alma, causando herida en el alma. Y una de las cosas que nos han sucedido
algunos de nosotros, una herida profunda que recibimos en nuestra niñez o en la adolescencia o siendo jóvenes aún, jovencitos. Una de las heridas más profundas que puede vivir un niño es el abandono de un padre. Es la herida más profunda. Y se los puedo decir por experiencia porque yo la viví. Es una herida tan fuerte, tan profunda, que un niño de un día para otro se ve abandonado por papá o por mamá, según sea el caso. Es algo tan profundo que uno no puede sanar de un día para otro. Y no te pueden, y por mucho que te llenen de juguetes y de regalos y estén ahí complaciéndote tus deseos, nada de eso va a sanar la herida. Solo Dios. Entonces trae una consecuencia, ¿verdad? Cuando hemos sido abandonados por papá, cuando nos han rechazado, ¿verdad? Esto es un evento doloroso que marca nuestra vida de una manera negativa. Y estos eventos que marcaron nuestra existencia y que casi destruyen, fueron planeados cuidadosamente por fuerzas demoníacas, por fuerzas invisibles que nosotros no alcanzamos a percibir. Entonces, si recorriéramos ese velo que nos separa del mundo espiritual, el mundo espiritual no lo vemos, a menos que Dios te haya dado el discernimiento y que puedas tú ver en lo espiritual, ¿verdad? Pero una persona normal y común como nosotros no podemos ver el mundo espiritual. Pero si se nos abriera el velo, si nos abriera el telón, veríamos cómo los demonios, nuestros enemigos, están planeando contra nosotros. Están planeando, nos podemos imaginar como cuando un ejército, los generales están en la mesa, los sargentos, y planeando, hasta tienen un mapa y están planeando cómo llegarle al enemigo o a las personas que van a atacar. Y así puede estar sucediendo. Ellos están planeando cómo le voy a llegar, por dónde le voy a llegar, que es en el área donde yo voy a tocar para dañarlo. Porque ese es el plan del enemigo, dañarnos. Y un ejemplo es en la vida de Job. Si vamos al libro de Job, capítulo 1, verso 6 en adelante, del 6 al 12. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Dónde andaba? En la tierra, rodeando y de andar por ella y buscando, ¿sí? Y Jehová dijo, verso 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, lo tenía protegido Dios, ¿sí? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia.
Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y haber dicho Satanás ahí, ya me lo soltaron. Ahora sí vas a ver Job, lo que es bueno, ¿no? Ahora sí, ha de haber dicho Satanás, ha de haber juntado su ejército de demonios y empezaron a planear la estrategia de cómo le iban a atacar y le iban a robar y a destruir todo de lo que Dios le había dado. Y así fue. Si tú sigues leyendo, ahí dice, perdió todo su ganado, sus riquezas, sus hijos, su esposa, perdió absolutamente todo. Y no nada más eso, le vino una tremenda enfermedad en su cuerpo. Y puedes leer toda la historia, que está muy poderosa, ¿sí? Entonces, el diablo y sus demonios van a planear cuidadosamente la destrucción del hombre. Y lo han hecho. Toda, pues, generación tras generación. Entonces, ¿cómo es posible que existan seres tan malvados? Pues es algo que es difícil de contestar, ¿no? Pero lo único que sabemos que tanto ángeles como seres humanos nacemos con el derecho de escoger el bien y el mal. Recuerden que estos demonios eran ángeles y estaban en el cielo. Y cuando Satanás se rebeló y fue arrojado, dice que vinieron la tercera parte de los ángeles con Satanás. Y esos son los demonios. Entonces, los ángeles, tanto los ángeles como nosotros como seres humanos, nacemos con ese derecho de escoger entre el bien y el mal. Nosotros decidimos si hago el bien, si escojo el bien o escojo el mal. Y muchos de los años de nuestra vida escogimos hacer el mal, porque íbamos en contra de las leyes de Dios. Entonces, el plan del enemigo lo tiene bien orquestado para arruinarnos, arruinar nuestra existencia, arruinar nuestra alma. Y cuando ellos ya tienen el plan y la estrategia, lo que sigue es llevarlo, es ejecutarlo, es llevarlo a cabo en contra de nosotros, que esto va a provocar heridas de nuestra alma, en nuestra alma. Entonces, el plan del enemigo es herirte o herirnos. Si nuestra alma está herida, poco podemos avanzar. Si nuestra alma hay una herida profunda, y le puedo dar el ejemplo, cuando papá se fue de casa, para mí fue algo doloroso, muy doloroso. Era una niña de 11 años y no comprendía por qué papá se estaba yendo de casa. Entonces mi vida, al ser abandonada, al ser rechazada por papá, al no tener, no se me cumplieron las necesidades básicas que yo necesitaba a esa edad, pues mi vida se convirtió en un desorden. Fui rebelde. De Dios yo no quería nada. No quería, yo le huía a Dios. ¿Saben que yo le huía a Dios? ¿Por qué le huía? Porque una de mis hermanas, la que es mayor que yo, ella en la adolescencia se hizo cristiana. Estábamos en la secundaria cuando ella se hizo cristiana. Y los pastores llegaban a casa a orar, a compartirle la palabra a mi mamá. Y yo salía corriendo de ahí. ¿Pueden imaginar? Ellos entraban por la puerta de la sala y yo me salía por la cocina.
Y no me aparecía hasta cuando ya los veía que ya se iban. Así era en mi vida. ¿Por qué? Porque yo no quería nada con Dios. Yo quería andar de... Gracias a Dios nunca caí en drogas ni nada de eso, pero era vaga, pues me gustaba andar con mis amigos y me gustaba mucho el deporte. Entonces, esas cosas que a veces uno de adolescente busca, ¿no? Pero no queremos nada con Dios. ¿Por qué? Porque estaba dañada. Porque no hubo un padre que me guiara en los caminos del Señor. No hubo una madre que me enseñara en esa etapa. Mamá más adelante se convierte y yo ya siendo una adulta, ella me empezó a compartir de la palabra y ya fue cuando me convertí a Cristo. Pero ¿sabes por qué me convertí? No dije, ay, ahora sí quiero conocer a Dios. No, porque mi vida estaba deshecha. Mi matrimonio era un desastre. Y yo quería conservar mi matrimonio. Y cuando me presentan a Cristo, dijo, de aquí me agarro y no me suelto. Esa fue mis palabras. No te conozco, Dios, pero yo de aquí me agarro y no me suelto. Y Dios empezó a transformarlo todo. Gloria a Dios. Entonces, el enemigo lo que quiere es dañarnos, lastimar nuestro corazón, herir nuestra alma, ¿verdad? Provocar heridas profundas. No hablamos de cualquier evento, porque hay eventos que nos lastiman, pero pasan y no te afectaron tanto. Pero cuando son eventos tan fuertes como este, el abandono de tu padre, va a provocar heridas muy profundas, ¿verdad? Va a provocar de sentirnos devaluados, de sentirnos humillados, de sentirnos que somos un error o que somos una mala jugada de la naturaleza, que por accidente nacimos. Porque a papá y a mamá les falló y por accidente nacimos. ¿Verdad? Tú no debiste haber nacido, muchas veces los padres les dicen a los hijos. Tú no debiste haber nacido. Pero sabes, no eres un error. No eres un error. No eres un accidente. El Señor quiso que tú y yo naciéramos. Que tú y yo naciéramos. Con un propósito. Entonces no somos error. Y nos tenemos que sentir valorados, más cuando ya conocemos al Señor. Amén. Todos estos eventos están preparados para hacernos sentir que no tenemos valor y ponernos en una posición en la que se sienta o que nos sentimos que no vale la pena vivir. ¿Cuántas personas intentan suicidarse o cuántas han llegado a suicidarse? Porque para ellos su vida no tenía valor alguno. Su vida no tenía sentido. ¿Cuántas jóvenes hoy en día se intentan suicidarse, se cortan las venas? Se entregan a una vida de perdición porque no valoran su vida. Se arriesgan a muchas cosas. Se meten en peligros. ¿Por qué? Porque no valoran su vida. Yo creo que muchos de ellos lo que desean es que los maten porque es lo que ya no quieren vivir. Es tan grande la depresión que desean morir de cualquier manera. Es el enemigo el autor de todas estas cosas. El abandono, el desprecio, el sentir la autoestima baja, el no sentirse valorados. Eso lleva a los hijos a la perdición. Y hasta a veces estamos enojados con Dios porque nos ha ido mal. Y Dios, tú tienes la culpa, porque si tú eres Dios y eres amor, porque yo vivo así, porque me ha tocado sufrir todo esto.
Qué terrible, ¿verdad? Miren, vamos al libro de Isaías, capítulo 1. El verso 6. Dice, desde la planta del pie. ¿De dónde? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Se está refiriendo a una persona herida del alma. Y hace esta comparación. El profeta, al recibir esta visión de parte de Dios, que le muestran las verdades del mundo espiritual que un hombre común y corriente no es capaz de percibir en nuestros sentidos naturales. Entonces Isaías, el profeta, registró esta visión. El profeta recibió una visión de un hombre, el interior de un hombre. ¿Cómo estaba la condición de este hombre? La condición de los habitantes del pueblo de esa época. ¿Cómo estaba? Quizás aparentemente estaban saludables, ¿verdad? De buen aspecto, físicamente hablando bien, porque así nos vemos todos, ¿sí? Yo los veo todos muy guapos, muy bien vestidos, muy sanos, con una sonrisa, llenos de gozo, ¿verdad? Pero yo no veo lo que hay adentro. Yo no veo qué es lo que hay en tu alma, en tu corazón. Solo Dios lo sabe. Entonces, los hombres, las personas de ese tiempo, Dios le muestra a Isaías cuál era su condición del alma. ¿Cuál era la condición de ellos? ¿Cómo estaban en su interior? Y de acuerdo a la visión, el profeta recibió del hombre interior de estos individuos que esto no era así. La apariencia, nosotros, mira, podemos engañar a todo mundo. ¿Cómo estás? En victoria, hermana. ¿Cómo te fue la semana? Poderoso. ¿Sí? A veces esas expresiones las usamos como escudo, porque no queremos revelar lo que hay dentro, realmente. ¿Qué dijo el profeta Isaías? ¿Cómo se encontraba ese hombre interior? Dice que se encontraba lleno de llagas. Y no solo eran llagas normales, esas llagas ya estaban podridas. Hay heridas en nuestra alma que a veces ya están podridas. Que a veces hasta anestesiados nos sentimos. Que ya no sentimos el dolor. Pero no deja de estar ahí. No deja de estar esa herida en nuestra alma. ¿Por qué? Porque las heridas, cuando están en esa condición, no han sido tratadas. Y por lo tanto adquirieron un aspecto gangrenoso. ¿Ustedes han visto a una persona con gangrena? Yo nunca la he visto, pero vi fotos. Horrible, horrible. Con los pies. Bueno, estuve viendo fotos de pies engangrenados. Esto es horrible. Imagino el dolor que han de tener. Amén. Entonces, ¿qué es una herida del alma? Vamos a ver. Una herida, por ejemplo, hablando una herida física, porque vamos a ver lo que es la herida física y la herida del alma. La herida del física es una lesión que se produce en el cuerpo y que es el resultado, pues ya se haya hecho por un disparo, por un golpe, en un accidente,
haberte cortado con algún navaja, ¿verdad? La otra definición es una lesión abierta en la que los bordes de la piel están abiertos de forma que se ve los tejidos, ¿verdad? Se ve lo profundo, hasta a veces se puede llegar a ver hasta el hueso. Y la herida del alma es una pena o daño moral que se infringe en nuestro hombre interior, que nos causa herida, que supura esas heridas del alma. Entonces existen estos dos tipos de heridas, las físicas y las del alma. ¿Qué causa las heridas? Una herida es causada por un trauma. Y existen pues dos tipos de trauma, ya sea el trauma físico o el emocional. Y el trauma físico es un daño, es una lesión que se produce como resultado de una agresión o accidente. Y un trauma emocional es un choque muy intenso causado por algún hecho o acontecimiento negativo que nos sucedió en nuestra vida, ¿verdad? Y que esto produce una herida profunda, que no es fácil de superarla, que no es fácil de sanar. Necesitamos que alguien intervenga, que el médico de médicos venga y sane nuestras heridas. A ese médico necesitamos para que venga a sanar las heridas o los traumas emocionales que dejan una marca, que dejan un sello en nuestro interior. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, en una herida física sabemos cuáles son las consecuencias. Si la herida no es atendida, se va a producir una infección, ¿verdad? Y si aún así no la atendemos, pues va a empeorar. Y si necesitamos que nos suturen, tenemos que ir al médico, porque la herida no puede cerrar tan fácilmente con nuestros cuidados. Necesitamos un médico que sane. Amén. Lo mismo es con el alma. Porque no es lo mismo experimentar un hecho. Por ejemplo, si un buen amigo tuyo de repente decide irse a vivir a otra ciudad y dice, no me abandones, amigo, ¿cómo que te vas? Sí, me tengo que ir. Voy a trabajar o voy a estudiar, etc. Y eso te causa una herida, te afecta. Pero no es comparable cuando un padre nos abandona. Esa herida sí es profunda. Entonces, esos eventos que suceden repentinamente, pues afectan muy fuerte en nuestras vidas. ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a ver los síntomas. Bueno, en el área física, pues sabemos que es dolor, sangrado, inflamación y pérdida a veces de la función, ¿verdad?, corporal. Pero en el área emocional se puede desencadenar la tristeza crónica, la baja autoestima, el rechazo de sí mismo, nos rechazamos a nosotros mismos, sentimientos de culpa, adicciones y hábitos destructivos. También en el área emocional viene la amargura, la rabia injustificada, enojo crónico e inconformismo, temores obsesivos, incapacidad de disfrutar la vida y ausencia de paz interior. ¿Saben que Dios nos dio la capacidad de disfrutar la vida? Dios nos dio la capacidad de disfrutar de todo lo que Él nos ha dado, tanto las cosas materiales como las espirituales. Pero a veces podemos tener todo y seguir siendo infelices. Y el Señor nos puede rodear de bendiciones y ni siquiera nos damos cuenta que estamos rodeados de bendiciones. ¿Por qué? Porque estoy enojada, porque estoy amargada, porque no disfruto lo que está a mi alrededor. Qué terrible es eso.
No somos agradecidos con Dios. Las emociones negativas en el corazón pueden llegar a perturbar la mente del individuo, trayendo depresión, ansiedad, ira, tendencia al suicidio, rechazo, violencia y pensamientos destructivos, ataques de pánico, adicciones, costumbres o fantasías sexuales que no agradan a Dios, patrones de conducta destructivos que no podemos detener por más que lo intentamos, tormentos, o sea, tormentos demoníacos, opresiones y recuerdos del pasado que no podemos superar. Y esto es una pequeña lista, nada más. Entonces, nos damos la idea de la manera que una herida del alma puede manifestarse. Si hay algo que ahí está crónico en tu vida, tienes que prestarle atención y buscar ayuda. Ayer les decía, en la predicación de ayer les decía, ¿cuántos de nosotros verdaderamente nos preocupamos por nuestra alma? Porque nos preocupamos por nuestro espíritu, que nos llenamos de Dios, ¿verdad? Nos preocupamos por nuestro cuerpo físico, que tratamos de atenderlo lo mejor posible, ¿no? Cuidándonos, cuidando la alimentación, hacer ejercicio y todo esto. Pero el alma, ¿cuándo la atiendes? ¿O cuándo la atendemos? Ahí dejamos que las heridas queden por años. Por años. Y seguimos enojados y amargados por esa misma herida de hace 30 años. O de 15 para los que somos más jóvenes. 15 años. Y ahí está la herida, causando enojo, causando herida, tristeza, dolor, enojo. Y nunca la hemos atendido, porque no hemos buscado la ayuda. Necesitamos la intervención de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pensamos muchas veces que al acercarnos a Cristo ya todo se resolvió. Uy, somos nuevas criaturas, todo quedó atrás. Yo estoy feliz. Y experimentamos una felicidad genuina, sí, porque conocimos al Rey de Reyes, ¿verdad? Pero pasa el tiempo y las cosas vuelven. Empezamos a sentir de nuevo ese enojo, esa ira, tener esos malos hábitos, todo eso. ¿Por qué? Porque necesitamos ser atendidos por el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que resolver todas las cosas. Gracias, Señor. ¿Cómo podemos o cómo nos puede afectar una herida? ¿Qué tanto nos puede afectar? Todo va a depender de la gravedad de la misma, ¿verdad? Hablando de heridas físicas, pues pueden ser graves en función de una o de varias características. Por ejemplo, la profundidad de la herida, la extensión, o sea, qué tan grande es la herida, en dónde se localiza la herida, ¿verdad? Si entraron cuerpos extraños a la herida, pues se va a producir infección. Entonces, las heridas del alma también varían en gravedad. Y todo nos va a afectar de acuerdo a la profundidad y a la intensidad y a la frecuencia con las que nos hayan o hayamos recibido la herida. Porque a veces seguimos siendo heridos. ¿Cuántos han seguido siendo heridos? ¿Sí? Heridos. Heridos por tu cónyuge, heridos por tus hijos, heridos por la iglesia, heridos por el líder, heridos por los pastores, por jefe de trabajo, por tus compañeros de trabajo. O sea, siempre seguimos recibiendo heridas. Amén. Y eso va a depender con la intensidad. A veces con un perdón
Yo perdono a los que me hirieron y esa herida no va a llegar a ser profunda, va a sanar cuando perdonamos de corazón. Amén. ¿Cómo podemos tratar la herida? De acuerdo a la gravedad de la misma. Dice, las heridas tienen que ser atendidas por cada una de ellas. Tiene la posibilidad, porque tiene la posibilidad de causar daños graves. Y sí vamos creciendo en gravedad, iglesia. ¿Por qué? Porque esto va creciendo. Esa herida que empezó quizás así, ya la llevamos así. Porque no hemos perdonado, porque no hemos renunciado, porque no hemos buscado ayuda, porque no le hemos creído a Dios, porque nos gusta vivir así. Es lo peor de todo. Nos gusta que la gente, que todo, que los hijos estén alrededor nuestro, ¿no? Ahí consolándolos, pobrecita mamá, cómo sufre. Y la mamá se siente, y que el hijo ya se va con la novia y empieza a dolerle la cabeza a la mamá, ¿no? La manipulación tremendo ahí, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, tienen que ser tratadas. Quiero aquí adelantarme un poquito. Ok. Entonces, ¿qué necesitamos? La atención. Una herida física necesita, la persona que te va a atender, un enfermero, un médico que te atiende, las personas que te dan los primeros auxilios, vaya, ¿qué necesita? Pues unos guantes quirúrgicos, ¿verdad? Necesita desinfectar todo el material que va a usar, necesita sus manos limpias, que haya agua limpia, pura, jabón, todo eso lo que se requiere para curar una herida. Bueno, lo mismo necesitamos para nuestra alma. Y el único que está limpio de cualquier contaminación es el Espíritu Santo. Es Él, y es el que nos sana. Él es el que nos libera. Es el que viene a suturar esa herida. Es más, hasta la borra. Hasta la borra. Ya no vuelves a sentir dolor. Ya no vuelves a sentir todas esas cosas que sentías. Porque el Señor tiene la capacidad de borrar las heridas. Y que si quizás te recordarás ese evento, pero ya no te lastima. Ya no te causa dolor, ni tristeza, ni amargura. Amén. Entonces, el plan del enemigo, ¿cuál es? Arruinar nuestra vida. ¿Cómo? Hiriendo nuestra alma. El diablo sabe que una herida del alma no tratada va a arruinarnos para siempre. Tenemos que tratar esa herida. Amén. Y la edad favorita del diablo para herirnos es en nuestra niñez y en nuestra adolescencia. Ahí, cuando el enemigo viene y afecta tu vida desde niño, para él es mejor. ¿Por qué? Porque desde ahí ya nos arruinó. Y crecemos y nos desarrollamos con una con un alma herida. Y llegamos a ser adultos y venimos arrastrando esas heridas que recibimos de niños. ¿Cuántos padres y cuántas madres no han sabido cómo llevar la educación de sus hijos a través del amor y del abrazo y del te quiero? ¿Cuántos? Muchos. Porque nunca lo recibimos. Y lo que tú y yo no recibimos, no podemos dar. Entonces, hay papás, hay mamás
que no se pueden acercar a sus hijos a darles un abrazo, que no se pueden acercar a sus hijos al decirle te quiero, hijo. ¿Por qué? Porque hay heridas, porque ellos no lo recibieron y no saben cómo darlo. Y vienen las maldiciones generacionales. Papá me abandonó, yo abandono a mis hijos. Y así se va de generación en generación. Solo en Cristo se puede romper todo esto. Solo en Él. Y cuando tú y yo somos sanos de esas heridas, tenemos la libertad de acercarnos a nuestros hijos, quitar ese hielo o esa pared que nos separa de ellos, que aunque estén conmigo y yo nunca los he abandonado, no, físicamente no, pero emocionalmente sí. Es un abandono emocional, porque nunca nos involucramos en la vida de nuestros hijos. Yo estoy aquí para proveerte lo que necesitas. Tú solo estudia y ya no me pidas más. Es cruel decir esto, pero es una realidad en muchos hogares. Y los hijos no tienen la confianza de acercarse a papá para pedirle algo que necesita para su escuela, porque papá va a explotar, se va a enojar y no me va a dar nada. No hay esa libertad y esa confianza. Miren, cuando papá llegaba a casa, todos corríamos a escondernos. Nos metíamos a nuestras recámaras. Ya llegó papá, córrele. Porque sabíamos que algo nos iba a decir o con algo nos iba a regañar. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos escondíamos. Y ya según le veíamos la cara, cómo venía. Entonces salíamos, pero si veíamos que venía enojado, ni nos asomábamos. Es feo eso. Porque un hijo no se desarrolla sanamente. Tremendo, ¿verdad? Ahora, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Que solo Dios puede sanar. Solo Él. A través de Él va a ocurrir tu sanidad. A través de Él. Amén. Y de acuerdo con la psicología, no hay nada ni nadie que pueda curar nuestras heridas. Pero la palabra de Dios tiene una diferente opinión en todo esto a lo que dice la psicología, ¿no? La psicología dice, no hay remedio para ti. Pero ¿qué dice Cristo? Yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Amén. No tenemos por qué vivir angustiados o atormentados, hermanos. Ya muchos años hemos vivido así. Es el tiempo que Dios nos está dando para sanar. Sí, podría decirles que vamos a seguir experimentando algunas emociones negativas, ¿verdad? También es verdad que estas no nos van a dominar o nos van a destruir. ¿Por qué? Porque ya conocemos. Ya sabemos quién escribió este libro. Y el que lo escribió cumple con lo que está aquí escrito. Sus promesas. Amén. Él no va a permitir que nada malo te suceda ni a ti ni a tus hijos. Entonces, ¿tenemos que ser sanados emocionalmente? Sí. Para disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Disfrutarla. Uno nunca sabe, ninguno de nosotros sabemos cuándo nos vamos a ir de esta tierra. ¿Por qué mejor no disfrutar? ¿Qué mejor no estar bien en familia? ¿Qué mejor no estar bien en pareja? ¿Qué mejor no estar bien con nuestros hijos?
¿Qué mejor no disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos ha dado y nos seguirá dando? En vez de estar enojados y amargados y rechazando todo lo bueno que Dios nos da. Porque cuando hay amargura en nuestro corazón, estamos rechazando lo que Dios nos está dando. No valoramos lo que Dios nos está dando. Y para terminar, voy a volver a leer el Salmo 69, 18, 20. En otra versión dice, ven y rescátame. ¿Cuántos necesitamos ser rescatados? Ven y rescátame, líbrame de mis enemigos. Tú conoces mi vergüenza, mi desprecio y mi deshonra. Ves todo lo que hacen mis enemigos. Sus insultos me han destrozado el corazón y estoy desesperado. Si al menos una persona me tuviera compasión, si tan solo alguien volviera y me consolara. ¿Qué le decimos al Señor esta tarde? Acércate a mi alma, Señor. Acércate, ven y restáurame. Ven, Señor, te necesito. Ya no quiero vivir así. Ponte de pie. Gracias, papá.